Muy buenas, terminamos ya con la previa a este Gran Premio de Austria para analizar el Red Bull Ring con los reglajes. Tenemos aquí estas fotos, como siempre, que me ayudan a explicarme un poquito mejor. Además tenemos todas las fotos de las curvas, el esquema y demás. Dicho esto, empezamos por la carga aerodinámica. Es un circuito teóricamente de carga aerodinámica media. Fijaos en el esquema, ¿no? Que ya lo tenemos más que repasado con tanto vídeo, con los de la telemetría y todo esto que hemos ido viendo. Aquí tenemos una recta, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Luego tenemos curvas de velocidad relativamente baja, sobre todo la 3, está 4 más de velocidad media, pero bastante larga porque se va enroscando, curvas de alta velocidad por aquí, de velocidad media tirando alta por aquí, entonces es un circuito muy equilibrado, con muy poquitas curvas, muy corto, pero aún así tiene de todo. Entonces, si os fijáis realmente, esto y esto es lo más importante del circuito, incluso tenemos aquí un tramo de recta también bastante generoso, teniendo en cuenta la longitud del circuito, insisto. ¿Significa eso que vamos a tener un circuito de carga aerodinámica media? Hombre, lo normal sería tener carga aerodinámica media tirando a baja, siendo además especialmente precavidos con la salida de curva de velocidad media tirando a baja, media tirando a baja, baja y media tirando a baja. Es decir, es un circuito donde la tracción, esa salida de curva media, te va a dar mucho. Y si encima luego tienes una carga aerodinámica más bien baja, no mínima ni mucho menos, O sea, olvidaos de que vayamos a tener carga aerodinámica tipo Monza, por ejemplo. Pero si tú tienes una buena salida de curva, lo que vas a conseguir es empezar esta recta con más velocidad y luego si tienes menos drag por la aerodinámica, en este otro tramo también vas a poder destacar. Y pasaré lo mismo aquí, que hasta aquí más o menos sería quizá tema de tracción, esto ya sería aerodinámica, esto sería tracción, esto sería aerodinámica. Entonces, como veis, son muchos tramos en los que tener un poquito más de carga en el tren trasero, que nos va a dar mejor empuje, es importante. Problema principal, que si descargamos el coche a rasgos generales, pero poniendo un poquito más de carga detrás respecto a lo que ponemos de delante, es decir, si ponemos un ángulo de incidencia en este alerón trasero muy pronunciado y muy poco pronunciado en el delantero, a rasgos generales la carga aerodinámica que vamos a generar es media, generando un drag también medio, pero eso nos da mucho apoyo saliendo de curva de velocidad media-baja y esto, como no tenemos mucha carga aerodinámica aquí, no vamos a tener mucho agarre en estos neumáticos de aquí. Y entonces cuando giremos de forma brusca hacia un lado hacia otro, por ejemplo, para las curvas 6, 7 y 8, ahí vamos a sufrir bastante, incluso la curva 9, os la pongo rápidamente. Recordad que esta era la zona de mayor velocidad del circuito o de curvas más rápidas, por así decirlo, y más largas. Ojo, no son curvas rapidísimas como la 9 de Barcelona o las dos últimas que teníamos, ni mucho menos. De hecho, la 8 sí que quizás se parezca un poco más, pero es que se hace a fondo porque la 7 es bastante más cerrada, como ya vimos. Entonces, aquí tú necesitas que el tren delantero te responda bien para meter el coche por aquí. Aquí pasa algo más o menos parecido. Luego la 9 y la 10, sobre todo la 9, quizá vas a tener más problema con eso. Es un circuito en el que jugar con el balance aerodinámico no es precisamente fácil y hay que elegir. Oye, ¿qué prefieres? ¿Ir bien en las rectas quitándole un poco de rendimiento a esta zona central del circuito? Pues entonces pon una carga aerodinámica media o media tirando a baja con especial hincapié en el alerón trasero, insisto, poniendo un poquito más de incidencia por aquí. Si lo que quieres es tener un coche más equilibrado, que no pierda agarre en el tren delantero, que vaya bien también por esta zona, también en esta, como digo, por esas curvas rápidas, entonces poner un poco más de carga en el tren delantero te puede ayudar bastante. Es un circuito bastante especial en ese sentido porque hay que elegir. No es como, por ejemplo, Barcelona, que decimos, oye, es un circuito de curva rápida, si quieres ir bien, tienes que ir bien en curva rápida, sí o sí. No es ese tipo de circuito y eso le da un extra de interés, al menos en mi opinión. Y luego hay una complicación extra y es que la previsión de lluvia está ahí y es bastante importante. Entonces, cuando buscamos un reglaje más bien de lluvia, lo que se suele hacer es poner todavía más carga aerodinámica, porque eso te da más apoyo, consigues más agarre, que es precisamente lo que tú buscas en condiciones de lluvia cuando el agarre por las condiciones del asfalto es bastante menor. Entonces, si eres un equipo que, por ejemplo, tiene problemas de desgaste en condiciones de mucho calor y demás, pones más carga aerodinámica para controlar ese desgaste. Si tienes condiciones de lluvia o prevés que vas a tener condiciones de lluvia, pues pones más carga aerodinámica también. Ahora, como se queda un día así medio nublado, con frío, pero que no llega a llover y demás, condiciones de bastante agarre, pero baja degradación, entonces tener mucha carga aerodinámica en un circuito con esta recta y esta recta te puede penalizar bastante. Así que ya veis que no es un tema precisamente fácil. En cuanto a chasis, suspensiones, alineación, todo esto, hay que ir, por supuesto, en concordancia con lo que hagamos con la carga aerodinámica. Sin embargo, hay que poner especial hincapié en varios temas. Una fuerte pendiente hacia arriba que tenemos aquí, bueno, vamos a ir viendo así con la foto que se ve mejor. Aquí era pendiente hacia arriba y aquí se aplana.
Aquí teníamos pendiente hacia arriba y aquí se aplanaba, con un piano además especialmente agresivo por aquí y además otro por aquí que no es que sea especialmente agresivo, pero sí que condiciona mucho la salida de curva, porque es una curva en la que se sale con muy poco apoyo por el tema de los cambios de pendiente y demás, es muy cerrada, tienes una recta muy larga por aquí, son muchas condiciones que te complican precisamente la salida porque quieres ser lo más agresivo posible. Aquí tenemos una fuerte pendiente hacia abajo, incluso que terminaba en la curva 4, y luego aquí tenemos una fortísima pendiente hacia abajo que justo aquí se aplanaba. Por lo tanto, las suspensiones necesitan tener suficiente espacio de trabajo para poder funcionar. Si tú tienes unas suspensiones muy bajitas, con muy poquito recorrido, muy rígidas, en todos esos pianos vas a sufrir mucho. Así que equipos como Red Bull, que parece que su punto débil está más o menos por ahí, quizás sufran bastante. Incluso si tienes eso, problema, más el problema de la lluvia como añadido, entonces puedes sufrir bastante. Así que yo creo que por el esquema del circuito, por cómo es, Red Bull debería ir bastante bien porque es un circuito equilibrado donde no hay extremos de curva rápida, por ejemplo, que destaca McLaren. Sin embargo, si aparece lluvia y tienen problemas con las suspensiones por el tema de los pianos, entonces ahí sí que pueden tener un problema. Y luego el tema de de cómo se configura el sistema de tracción y todo eso, del sistema de la transmisión. Es verdad que es un circuito en el que queremos poner al máximo todo eso, es decir, ponemos un diferencial muy bloqueado para tener más empuje, eso puede condicionar la salida de curva porque, lo hemos explicado muchas veces, si tienes el coche girando hacia allá, los neumáticos se están deformando hacia afuera. Entonces, si tienes mucho empuje con estos neumáticos traseros, el coche tiende a darse la vuelta. ¿Cómo se compensaba eso? Con la convergencia. Eso te da cierta estabilidad y una vez más, para los que estéis en el F1 24, 23 o Assetto Corsa, todos estos funciona bastante bien con coches de este tipo, con muchísima carga aerodinámica, que además son tracción trasera y también tienen muchísimo empuje por la unidad de potencia o el motor. Así que ojo con esto, que hay que ponerlo todo para que el coche salga rápido, pero con mucho cuidado de que el coche no esté sobrevirando todo el rato, porque aquí te penaliza bastante el sobreviraje. No quizá entrando en curva, que ahí sí que en todo caso lo buscaríamos, pero saliendo de curva, aquí penaliza mucho, aquí te beneficia, porque esta curva 4, recordad que era todo hacia abajo, entonces tú lo que quieres con un tracción trasera es que si pegas un pisotón, el coche como que tienda a hacer ese juego de cruzarse un poquito. Entonces aquí te puede ayudar precisamente porque la curva te empuja hacia afuera por esa pendiente hacia abajo. Así que aquí no sería precisamente un problema. Y luego la curva 10 es sin duda la mejor para este tipo de cosas, porque como es cuesta abajo y luego se aplana, ahí, como decíamos el otro día, se comprime mucho el coche, mucha carga vertical, los neumáticos tienen mucho agarre y es precisamente lo que queremos, porque si el coche tiene mucho agarre en general, va a ir como sobre raíles y vas a poder ser todo lo agresivo que quieras. Y luego eso es la convergencia aquí, pero también tenemos la divergencia, que es que las ruedas apuntan hacia afuera, exagerándolo muchísimo, evidentemente. Eso te puede ayudar especialmente en la curva 3 para entrar, en la curva 1, quizá también en la curva 4, donde el subviraje puede ser tu mayor problema, en la curva 10 también. En las que son más rápidas no se suele notar tanto, suele ser más importante o más influyente la carga aerodinámica, pero es un circuito en el que tener unas alineaciones muy exageradas, es decir, las ruedas traseras así y las delanteras así, te puede ayudar bastante. Esto para corregir sobreviraje saliendo y esto para corregir subviraje entrando en las curvas. Y ya para terminar, tema de frenos, así rápidamente. Podríamos hablar mucho más de reglajes, pero vamos a dejar aquí intentando resumirlo al máximo. Ya sabéis que se controla 1, la refrigeración, 2, el balance de freno y 3, en un Fórmula 1, a ver, se pueden controlar más cosas, pero a rasgos generales, también se controla la retención del freno motor. Y es un circuito en el que la retención del freno motor te puede ayudar bastante porque como son tracción trasera, retener con el sistema de la transmisión, que es al final lo que se hace cuando reduces marcha, te ayuda mucho porque es como dar golpes de sobreviraje entrando en curva. Y esto Fórmula 1, lo normal es que tendan a subvirar entrando en curva y sobrevirar saliendo de curva. Entonces, si tú vas dando golpes fuertes de retención con el tren trasero reduciendo marchas, te va a ayudar a meter el coche en la curva. Incluso las enlazadas rápidas que tenemos por aquí, que son las 6 y luego las 7, aquí con dar un golpe de reducción de marcha te va a ayudar mucho a meter el coche en la curva y eso te va a ayudar bastante, incluso en la 9, por ejemplo, en la 10, en las curvas en las que hay que reducir 1 o 2 marchas, dar ese golpe que te retenga mucho te va a ayudar bastante, porque si ese golpe de reducción te ayuda a dar una bajada fuerte en la velocidad y además a cruzar un poquito el coche, eso te ayuda enormemente. Y luego, por supuesto, también podemos controlar el balance de frenos, que os decía, y es un circuito en el que hay que adelantar un poco como norma general ese balance de freno, porque aquí es una frenada bastante fuerte, aquí también, y luego quizá ya para el resto del trazado por aquí sí que convendría atrasarlo un poquito precisamente para lo que decíamos, para que el coche frene un poquito más de detrás con este tren
y tienda a cruzarse un poco más. Y luego la refrigeración, ya para terminar, no es especialmente importante, se reduce al máximo teniendo en cuenta que se frena durante bastante porcentaje la vuelta, vimos que estaba en un 13, un 15%, entonces no hay que olvidarse de esa refrigeración ni mucho menos, pero sí que se puede ser un poquito más agresivo en ese sentido, reduciendo el aire que metes por aquí para dedicar ese aire a o reducir el drag del coche, haciendo que el aire fluya de principio a fin, o incluso para mandar más aire a los alerones, al suelo y en definitiva generar carga aerodinámica. Y ya sabéis que si queréis aprender más de reglajes de aerodinámica, de telemetría, de lo que queráis, pues tenéis Level Up Academy, que son 15 euros al mes, tenéis más de 50 cursos, está todo incluido. De verdad, vais a encontrar especialización en todo, en aerodinámica, en dinámica, en pilotaje, en estrategias de carrera, en simuladores concretos. Tenemos cursos de crear plantillas en Motec para ciertos simuladores. Es que hay absolutamente todo. Yo os recomiendo simplemente que le echéis un vistazo a la web, entendáis un poco cómo funciona, sobre todo que veáis los cursos que hay. Tenéis unos filtros y un buscador para que pues todo lo que se os ocurra lo busquéis y ya veréis cómo vais a encontrar mucho contenido que os interesa. Además, está incluida las descargas, el soporte para las dudas y todo eso. Lo dicho, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después de este espectacular gran premio haciendo un buen análisis.